y el gobierno no tiene ninguna intención de cambiar absolutamente ninguna ley que está vigente que le dé sustento a una nueva carrera profesional docente que realmente dé cuenta de un docente que va a tener las condiciones laborales suficientes, que va a tener la valoración de parte de la sociedad, que va a tener el salario que le corresponde y que va a tener una salida digna del sistema que permita que se cumpla el objetivo central de la política de gobierno, que es lograr una buena educación para Chile. Ese es el objetivo central. Yo creo que el gobierno está lejos de eso. Está lejos porque lo que está centrando es mantener, ¿cierto?, el mercado dentro de la educación, y un caso concreto es que aquí no van a tocar en absoluto cómo se forman los profesores en Chile. Complementando algunas cosas que ha dicho Darío, tenemos que decir primero que el gobierno no está cumpliendo su compromiso con el país cuando dijo que iba a cambiar el paradigma educativo en Chile. Aquí en Chile se sigue concibiendo la educación bajo una lógica de mercado. Y esta carrera profesional docente que se anuncia va absolutamente en esa lógica. La competencia individual, acreditar rendimiento, acreditar productividad, y los procesos pedagógicos están muy lejos de eso. Los procesos pedagógicos tienen otra lógica, no tienen la misma lógica que tiene el mundo empresarial, que tiene el mundo de los negocios, el mundo de la productividad. Los niños son individuales, son diferentes cada uno. Los niños no se pueden estandarizar y por lo tanto los procesos pedagógicos tampoco pueden ser estandarizados. Primer grueso error. Segundo, no se cumple el compromiso de la Presidenta de la República, que dijo textualmente en el Congreso Nacional el año pasado: vamos a construir en conjunto con el Colegio de Profesores una carrera profesional docente. Eso no se ha cumplido, porque hasta ahora el Ministerio impone sus conceptos y no ha recogido prácticamente nada de lo que le ha planteado el Colegio de Profesores. Han habido muchas reuniones, han habido jornadas con el profesorado, o sea, la expresión del profesorado ha sido muy clara, que no quiere más esta lógica competitiva y de mercado, y el ministro Izaguirre, por lo tanto, no está dando cumplimiento al compromiso de la Presidenta de la República. Y en tercer lugar, respecto de remuneraciones, nosotros hemos señalado, el sector que estamos aquí sentados, que las remuneraciones docentes tienen que mejorar significativamente y no tener una mejoría menor. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay que nivelar. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros consideramos son los adecuados para nivelar las remuneraciones docentes? Uno, lo que ganan otros profesionales del sector público. Y otros profesionales del sector público ingresan ganando alrededor de 1.100.000, 1.200.000 al servicio, y después de 15 años, 10 a 15 años de servicio se acercan a los 2 millones de pesos. Esas son las remuneraciones que tienen los profesionales del sector público, que tienen los mismos años de estudio que nosotros, que cumplen labores tan importantes, por ejemplo, los trabajadores de la salud. Y otro parámetro de comparación interesante es el de los países OCDE. El promedio, según datos oficiales entregados por la OCDE el año 2012, el promedio de rentas docentes en los países OCDE, que en los cuales las autoridades en este país se pavonean tanto que somos OCDE, dicen, y se inflan el pecho diciendo que somos país OCDE de primera división mundial. El promedio de salario en los países OCDE es de $40.000 anuales. En Chile son de 20.000. Por lo tanto, lo que queremos nosotros plantear es que seamos OCDE. Nosotros reclamamos y vamos a seguir reclamando mayor independencia y autonomía del gremio con respecto al gobierno. Yo creo que eso debe expresarse en las declaraciones que haga el presidente nacional. Tiene que ponerse a la altura de lo que está sucediendo. Aquí, como bien dice Mario, se juega el futuro del ejercicio de la profesión docente durante los próximos 30 o 40 años. Y por tanto, se ve una señal clara de parte de quien conduce este gremio, de cómo vamos a enfrentar estos últimos días con respecto al proyecto que el gobierno está cursando. Yo creo que se le va a hacer un flaco favor al magisterio si no se rectifica con respecto a la actitud que se tiene frente al gobierno. El señor ministro de Educación tiene que entender que para poder señalar que hemos construido en conjunto una carrera profesional docente, tiene que escucharse la voz de los profesores. Y la voz de los profesores no está en lo absoluto reflejada en el proyecto que se anuncia y en lo que se ha dado a conocer en estos días. Y por eso llamamos, reitero el concepto, llamamos a los profesores a ponerse en alerta, porque probablemente si esto no se rectifica, no va a quedar otro camino que movilizar. Entonces, ¿se podría repetir lo del año pasado, de los últimos meses? Nosotros creemos que en este caso incluso debería ser más, porque estamos hablando de la carrera profesional docente. El profesorado entiende que, si bien es cierto la agenda corta era muy importante, eran asuntos puntuales. Aquí está determinándose el futuro del profesorado para los próximos 25 años. Por lo tanto, es extremadamente importante lo que está cursando aquí, y por lo tanto, si el año pasado se movieron 60.000 profesores, ahora tendrían que movilizarse los 200.000 profesores que están en ejercicio de la profesión docente. Entonces, nosotros decimos, para que esto tenga la profundidad que se requiere y efectivamente interprete lo que el profesorado necesita, se necesita un proceso participativo. Se requiere un proceso participativo que no ha existido, no solo con la cúpula dirigencial,
sino que también con el conjunto de los profesores. Eso es lo que reclamaba la rebelión de las bases. La rebelión de las bases, una de sus demandas centrales era participación, decisión. Se le reclamaba a Gajardo y a la conducción que no habían escuchado lo que las bases querían. Ahora, por parte del gobierno se está repitiendo exactamente el mismo proceso sin participación y eso es un profundo error. No, frente a la pregunta con respecto a cómo se ha desarrollado el proceso, llevamos 4 meses conversando con el gobierno sobre carrera profesional, pero yo siento que y constato que se está cometiendo el mismo error anterior, tanto por el gobierno como por la conducción del gremio, que tiene que ver con la forma como se conversa. En concreto, lo que se hace es repetir el mismo proceso fracasado de la agenda corta, en donde nosotros vamos, exponemos nuestra demanda, el gobierno escucha, se para y se va. Y después vamos a otro tema, volvemos a poner nuestra demanda, ellos escuchan y se van. Y debe haber una reunión donde ellos nos plantean su posición frente a un tema nuevo, en donde ellos quieren instalar, ¿cierto?, toda esta política neoliberal, y entonces ellos captan cómo vamos reaccionando nosotros los que estamos en la mesa. Y van anotando, tienen un equipo de asesores que anotan, para ir viendo cómo van adornando posteriormente, para concluir luego, yo creo que luego, en un proyecto final que nos van a presentar. Entonces yo lo único que espero es que no sea demasiado tarde, antes que el proyecto vaya al Parlamento, tengamos la oportunidad de a lo menos plantearle al propio gobierno cuál es nuestra posición, y yo creo que la posición del gremio va a ser de rechazo al proyecto que plantea el gobierno. Es un tema que tampoco está estipulado ahí sobre la salida de los profesores, las jubilaciones. Todos los años tenemos que estar batallando y luchando por un bono de retiro, por las pésimas pensiones que recibe el profesorado. Por lo tanto, nosotros estimamos que ahí debe considerarse claramente una jubilación digna, ¿cierto?, para todos los profesores, y no esto de estar todos los años luchando y peleando por un bono de retiro. Sí, yo quiero agregar además a lo que dijo Darío y lo que dice Francisco, que el gobierno hasta ahora ha escondido el tema remuneracional. El gobierno no se ha manifestado y solo da respuestas evasivas. Yo he estado en foros con ellos, la misma prensa le ha preguntado sobre el tema remuneracional. Y eso a nosotros nos tiene inquietos, en el sentido que eso parece mostrar que lo que se va a ofrecer es bastante mezquino. Y en consecuencia también el gobierno tiene que entender que la expectativa del profesorado, y yo creo que del país, es que este proyecto efectivamente haga una mejoría sustantiva en las rentas del profesorado. Es evidente que el único camino que nos va quedando a los profesores es el de la movilización. Porque si el gobierno no nos está escuchando, si el gobierno tiene el proyecto en la puerta del horno, con esa muy poco feliz analogía que recordó la cocina, horno, cocina y la cocina de la reforma tributaria, entonces cuando el ministro dice que está en la puerta del horno, quiere decir que lo tienen todo cocinado. Y por lo tanto, a nosotros nos parece grave que se siga conversando. Incluso esto lo dijo antes de la jornada de reflexión que se realizó el viernes pasado. ¿Cómo puede ser que el ministerio compromete una jornada de reflexión donde se supone se va a escuchar a los profesores? Sin embargo, el ministro antes de esa jornada dice que está esto en la puerta del horno.